Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante una exploración, bueno, verdaderamente fascinante. Sí, hola. La verdad es que es un tema denso, pero muy revelador. Exacto. La misión de hoy consiste básicamente en tomar una pila de documentos políticos, de esos que a simple vista pueden resultar un poco técnicos o espesos, y extraer las conexiones más sorprendentes. Para que quienes nos escuchan puedan estar bien informados sin tener que leerse miles de páginas. Eso es. Básicamente, hoy vamos a cruzar el Océano Atlántico a través del papel. Por un lado, tenemos sobre la mesa los programas electorales del partido político español Vox. Ujú. En concreto, hemos revisado sus famosas 100 medidas del año 2019, el programa de las elecciones generales del 23J y su programa autonómico para Castilla y León de 2026. Y por el otro lado, contamos con un informe extensísimo elaborado por el think tank conservador estadounidense Heritage Foundation. Que lleva por título Salvar a Estados Unidos salvando a la familia. Y el foco central de nuestro análisis de hoy es precisamente rastrear y desgranar las coincidencias en las propuestas de ambas organizaciones. A ver, piénsalo un momento. Hablamos de dos entidades que están separadas por miles de kilómetros. Claro, operando en sistemas políticos, legales e institucionales que no tienen absolutamente nada que ver. Nada en absoluto. Sin embargo, al leer los textos, descubrimos que están unidas por un marco ideológico que es casi idéntico. Es literalmente como leer dos manuales de instrucciones redactados en continentes diferentes, pero diseñados para construir exactamente el mismo modelo de sociedad. Bueno, vamos a desglosar esto. Y antes de meternos en harina, hay que hacer un pequeño inciso. Una pausa aclaratoria, que es, diría yo, fundamental en nuestra exploración de hoy. Sí, totalmente necesaria. Al tratar textos con tantísima carga política, este análisis va a ser estrictamente imparcial. Eso es. Nuestro objetivo aquí, nuestra única labor, es hacer de traductores de las ideas contenidas en estas fuentes originales. Ni tomamos partido, ni juzgamos, ni respaldamos ninguna de las posturas que vamos a exponer, ya sean de derechas o de izquierdas. Simplemente actuamos como un espejo de los documentos. Justo. Poniendo los datos puros sobre la mesa para que nuestra audiencia saque sus propias conclusiones. Totalmente de acuerdo. Lo verdaderamente fascinante de cruzar estos textos es ver cómo abordan los mismos problemas contemporáneos con soluciones que discurren en un riguroso paralelo. Ujú. Y fíjate, el punto de partida para ambas organizaciones, la piedra angular sobre la que construyen todo su discurso, es la alarma absoluta ante lo que llaman el invierno demográfico. Exacto. Ambas fuentes pintan un panorama que es casi apocalíptico ante la caída en picado de la natalidad. Si miramos el informe de la Heritage Foundation, aportan datos que son demoledores para Estados Unidos. Adviertan de que la tasa de fertilidad allí ha caído al 1,59. Sí, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, eso está lejísimos del 2,1 que los demógrafos consideran necesario para simple reemplazo generacional. Claro, de hecho el texto anticipa un escenario muy corto plazo donde las muertes superarán a los nacimientos de forma sistemática. Y si nos vamos a los documentos de Vox, el diagnóstico es un calco, pero aplicado a España. Hablan sin tapujos de una emergencia demográfica y de una despoblación severa. Ponen el foco en la España vaciada. Sí, señalando casos especialmente agudos de envejecimiento en zonas rurales como Castilla y León. Y ante este diagnóstico catastrofista, la solución compartida que plantean no pasa por la inmigración, No. ni por cambiar el modelo productivo, sino por un retorno absoluto y sin fisuras a la familia tradicional. Y hay que recalcar que los textos son extremadamente específicos en su definición. Cuando hablan de familia, se refieren exclusivamente a la unión matrimonial entre una madre y un padre biológicos. O sea, para ambas entidades, esta estructura concreta no es simplemente una opción vital más entre muchas. Es la única salvación viable para la continuidad de la civilización y el pilar fundamental sobre el que debe pivotar toda la política pública. Claro, pero no se quedan en una simple declaración de intenciones o en la teoría. Proponen inyecciones económicas muy directas. Sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la propuesta de la Heritage Foundation. Hablan de incentivos como las cuentas Nest. Las cuentas Nest, Y sí. básicamente es como si el Estado hiciera un ingreso directo de $2.500 en el momento exacto en que nace un hijo, pero con una condición innegociable fijada en el documento. Que los padres tienen que estar casados. Exactamente. Además,
suman a esto unos créditos fiscales denominados FAM. Y si cruzamos el charco, las medidas de Vox van exactamente en la misma dirección de premiar a la familia tradicional. Así es. En el caso de Vox, la apuesta institucional es enorme porque proponen la creación de todo un ministerio de familia. Es decir, un ministerio entero con presupuesto propio dedicado a este fin. Además, plantean exenciones fiscales masivas para las familias numerosas. Hablamos de rebajas del 50% o incluso la exención total del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Imagina el impacto económico para una familia de no pagar la contribución de su vivienda. Totalmente. Y a esto le suman la propuesta de una prestación universal directa de 100 euros al mes por cada hijo. Pero, a ver, ¿cuál es la filosofía detrás de destinar todo este dinero público a un modelo de familia tan específico? Pues la lectura de fondo que hacen ambas entidades, y lo explican muy bien en sus respectivos documentos, es que el actual estado del bienestar, tal y como está diseñado en Occidente, penaliza económicamente el matrimonio. Ya. Argumentan que los sistemas de ayudas actuales, al centrarse a menudo en madres solteras o familias monoparentales, empujan a la fragmentación familiar. Su tesis es que la estructura del Estado debe reestructurarse por completo para premiar activamente el matrimonio y la natalidad, viendo a la familia intacta como el verdadero motor económico de una nación. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque este fomento tan decidido de la familia tradicional choca de frente con otras corrientes sociales muy asentadas. Vaya que sí choca. Al leer las fuentes queda clarísimo que ambos textos identifican a un adversario común en lo que denominan la batalla cultural. Señalan directamente al feminismo moderno y a las políticas de género como los grandes destructores de esa unidad social que pretenden reconstruir. Y no se muerden la lengua al respecto. Si nos sumergimos en el informe estadounidense, la Heritage Foundation va directamente a la raíz histórica y culpa explícitamente a la segunda ola del feminismo. Sí, y a la revolución sexual iniciada en los años 60. Espera, perdona que te corte. ¿Culpan a la revolución sexual de los años 60 de la caída de la natalidad actual? ¿Cómo conectan exactamente en el texto esos dos puntos tan separados en el tiempo? Pues el hilo conductor que trazan es muy interesante. Argumentan que aquellos movimientos estigmatizaron la institución del matrimonio y sobre todo normalizaron el divorcio express. Ajá. Hablan concretamente del no-fault divorce, es decir, el divorcio sin causa o por mutuo acuerdo sin tener que alegar motivos graves. Ya lo que en España sería el divorcio de mutuo acuerdo rápido. Eso es, según el documento de Heritage, facilitar el divorcio y validar el rechazo voluntario a tener hijos supuso un cambio cultural desastroso. Porque empezó a priorizar los deseos egoístas de los adultos por encima de las necesidades de estabilidad de los menores. Exacto. Para España, critican con extrema dureza lo que ellos definen como feminismo radical. Y su propuesta estrella en este ámbito pasa por derogar absolutamente todas las leyes basadas en la perspectiva de género. El argumento central que esgrimen en sus textos es que estas legislaciones no buscan la igualdad, sino que dividen a la sociedad de forma artificial. Enfrentan a hombres y mujeres de manera sistemática. Y dicen que acaban criminalizando al hombre por el mero hecho de serlo, rompiendo así la presunción de inocencia. Y ojo, porque este rechazo frontal se extiende en ambos lados del Atlántico a toda la agenda LGTBI y de identidad de género. Claro. El informe de Heritage critica con tremenda dureza la redefinición legal y cultural del matrimonio que se ha vivido en las últimas décadas, el hombre y la mujer. En el caso de los documentos para España, Vox exige en sus programas la superación inmediata de las leyes LGTBI trans. Afirman literalmente en sus textos que estas normativas buscan el borrado de las mujeres. De hecho, hacen muchísimo hincapié en la defensa del deporte femenino. Sí. Exigen que se blinde la competición para evitar la participación de personas que biológicamente nacieron hombres pero que se autoperciben como mujeres. Argumentando que esto destruye el mérito deportivo femenino. Todo este diagnóstico cultural cristaliza en propuestas legislativas conjuntas muy claras y muy contundentes. Las dos organizaciones exigen la eliminación inmediata de cualquier tipo de cuota de género. Ya sea en los consejos de administración de las grandes empresas, en el acceso a la función pública o en las listas de los partidos políticos. Abogan porque el único criterio válido sea el mérito y la capacidad. Además, para aterrizarlo en algo muy concreto en el caso español, Vox propone sustituir la actual ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar. Claro, y hay que explicar qué significa este cambio de nombre en la práctica.
Según sus documentos, una ley intrafamiliar eliminaría la especificidad de la violencia del hombre hacia la mujer por motivos de machismo. Y pasaría a castigar y proteger por igual cualquier tipo de violencia dentro del ámbito doméstico. Ya sea hacia ancianos, hombres, mujeres o niños, sin agravantes por cuestión de sexo. Es un cambio de paradigma legal absoluto. Totalmente. Y esta visión tan arraigada sobre el papel de la biología y la familia nos lleva de forma natural a otro gran terreno donde ambos textos son inflexibles. El debate sobre cómo y cuándo comienza la vida y qué límites éticos hay que poner a la ciencia. Así es. Encontramos una coincidencia total en la postura sobre la vida y la reproducción. Ambas fuentes hacen una defensa explícita, férrea y sin matices de la vida, abarcando desde el momento exacto de la concepción hasta la muerte natural. Si revisamos las medidas de Vox, proponen eliminar el aborto de la cartera de servicios de la sanidad pública. A cambio, plantean destinar esos recursos a ofrecer información, apoyo psicológico y alternativas reales a las madres que se enfrentan a embarazos inesperados o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Heritage, operando en la misma frecuencia, defiende a ultranza la protección legal de los embriones en Estados Unidos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta defensa de la concepción natural les lleva a un debate ético muy profundo sobre la tecnología actual. Concretamente sobre la reproducción asistida y la subrogación. Ambas fuentes muestran un rechazo tajante, visceral casi, a todo lo que perciben como una mercantilización de la vida humana. Es decir, no aceptan bajo ningún concepto que los niños o la capacidad reproductiva de la mujer sean tratados como bienes de consumo sujetos a la oferta y la demanda del mercado. Las fuentes son increíblemente contundentes con esto. La Heritage Foundation, por ejemplo, alerta extensamente sobre los graves peligros morales de la fecundación in vitro. Y este es un punto que suele sorprender mucho cuando se analiza, Desde luego, porque argumentan que el proceso médico actual de la fecundación in vitro conlleva de manera rutinaria la creación, congelación y eventual destrucción de millones de embriones humanos que sobran del proceso. algo que para ellos equivale a la pérdida de vidas humanas. Además de esto, se oponen rotundamente a la práctica de los vientres de alquiler comerciales, y Vox lo clava exactamente igual en su programa. Piden de forma explícita promover la prohibición global de los vientres de alquiler. En sus documentos utilizan una palabra muy concreta: cosificación. Definen la subrogación como una práctica que cosifica a las mujeres y a los niños. Convirtiéndolos en objetos y permitiendo de facto una especie de compraventa moderna de seres humanos amparada por contratos. Es una visión completamente compartida de que la tecnología médica y los contratos comerciales no pueden, bajo ninguna circunstancia, desvincularse de la ética. Para ellos, prevalece el derecho inalienable del niño a nacer y crecer con sus padres biológicos en el seno de un matrimonio. Pero fíjate, las coincidencias no acaban en la bioética o la familia. No, hay un punto muy específico, y quizá bastante menos esperado, donde los discursos convergen de manera fascinante. El impacto de la ecología en la demografía. Este punto me llamó muchísimo la atención al revisar las fuentes, porque a primera vista no conectarías el cambio climático con la decisión de tener menos hijos. Ya, Pero el informe de Heritage argumenta que lo que ellos denominan alarmismo climático está actuando en la sociedad moderna como un disuasorio demográfico brutal. ¿en qué sentido lo plantean exactamente? Sostienen que desde las instituciones globales y los medios se está desmoralizando sistemáticamente a los jóvenes. Ah, Les convencen de que la Tierra está sobrecargada, de que los recursos se agotan y les disuaden activamente de formar familias para no contaminar más. claro, se oponen de forma radical a esa visión ecologista que, según los textos, reduce al ser humano a una simple huella de carbono andante que debe ser minimizada o erradicada para salvar el planeta. Y esta postura tan filosófica sobre el valor del ser humano frente a la naturaleza tiene implicaciones económicas inmediatas que vemos calcadas a ambos lados del Atlántico. Se materializa en un rechazo absolutamente frontal a las políticas verdes oficiales. Vox, especialmente en sus programas para España y en su acción en Castilla y León, denuncia de manera constante lo que califica de fanatismo climático. Rechazan de plano acuerdos internacionales como el Pacto Verde Europeo y la famosa Agenda 2030. Y el motivo que alegan en sus programas es puramente económico y de supervivencia del mundo rural. Afirman que estas normativas medioambientales, impuestas desde despachos lejanos en Bruselas,
Imponen cargas burocráticas y exigencias ecológicas inasumibles que están literalmente arruinando al sector primario. A los agricultores que no pueden usar ciertos fertilizantes o a los ganaderos que ven limitadas sus explotaciones. Sí, y van todavía más allá cuando entran en el terreno energético. En sus propuestas, Vox pide paralizar de inmediato la instalación de macroproyectos de energías renovables. Hablamos de frenar esos inmensos parques eólicos y solares que cubren hectáreas y hectáreas. Su argumento es que estos macroproyectos destruyen el paisaje rural tradicional, el patrimonio natural y, sobre todo, inutilizan un suelo que debería ser productivo para la agricultura. En su lugar, apuestan por diseñar un plan nacional de la energía que garantice la autosuficiencia, contemplando fuentes como la biomasa e incluso pidiendo sin complejos el renacimiento y la expansión de la energía nuclear. Curiosamente, si revisamos el extenso informe de Heritage para Estados Unidos, vemos exactamente la misma exigencia estructural. Piden acabar de una vez por todas con los cuantiosos subsidios gubernamentales a la energía verde. Y exigen desmantelar las excesivas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, la famosa EPA. Argumentando que ahoga la innovación y el libre mercado. Lo que subyace en el fondo de toda esta cuestión climática es una defensa a ultranza de la soberanía nacional y económica frente a lo que ellos consideran agendas globalistas o supranacionales. En ambos textos se refleja la firme convicción de que las actuales regulaciones climáticas son en realidad una excusa perfecta de las élites para encarecer el coste de vida diario. Asfixiar económicamente a las familias de clase media y coartar la libertad individual de desarrollo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para los ciudadanos? Porque toda esta inmensa carga ideológica, hablamos de demografía, moralidad, clima, aterriza finalmente en la gestión del día a día de las personas. Y el primer campo de batalla práctico es, sin duda, la educación de los hijos. Ambas fuentes coinciden milimétricamente en un concepto clave. Que los padres poseen un derecho prepolítico, es decir, un derecho que es anterior a la propia existencia del Estado, sobre la educación moral y sexual de sus hijos. Exacto. Ningún gobierno puede pasar por encima de la familia. En el caso de Vox, esta idea filosófica se materializa en una política muy concreta y muy debatida, su famosa propuesta del PIN parental. Aclaremos bien qué es esto del PIN parental para quien no esté familiarizado con el término técnico. Básicamente, lo que exigen es cambiar la normativa para que los colegios e institutos tengan la obligación de recabar el consentimiento expreso y previo, por escrito, de los padres antes de que sus hijos puedan asistir a cualquier clase, charla, taller o actividad complementaria que contenga contenidos sobre valores éticos, sociales, cívicos o de diversidad sexual. Es decir, ¿los padres tienen la última palabra? De forma totalmente paralela, el informe de Heritage defiende en Estados Unidos como inalienable ese mismo derecho de los padres a supervisar milimétricamente la educación. Y rechaza de pleno cualquier intento de imposición ideológica estatal a través de las escuelas públicas. Y claro, para poder devolverle todo este poder y esta autonomía a las familias, se necesita una herramienta fundamental que ambos textos destacan repetidamente. El adelgazamiento drástico del Estado. La receta económica que ambas entidades presentan como la única vía posible para que las familias prosperen pasa por una reducción masiva, histórica, de impuestos y de la gigantesca estructura burocrática actual. Heritage, por ejemplo, pide desmantelar la carga fiscal para que, si una familia así lo desea libremente, pueda sostenerse holgadamente con un solo sueldo. El objetivo es que las políticas económicas permitan que uno de los progenitores pueda dedicarse a tiempo completo a la crianza en el hogar sin que la familia caiga en la pobreza. Vox eleva esta premisa económica proponiendo en sus programas para España lo que ellos mismos denominan la mayor rebaja fiscal de la historia. Y dan cifras concretas. Hablan de establecer un IRPF lineal, es decir, un tipo único del 22% para todas las rentas hasta los 60.000 euros de ingresos. Imagina el dinero de bolsillo que eso liberaría para una familia media. A esto le suman la promesa de supresión total e inmediata de impuestos que consideran confiscatorios. Como el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Básicamente, que heredar de tus padres no te cueste dinero. Pero claro, las matemáticas tienen que cuadrar. Si bajas tantísimo los impuestos, el Estado ingresa mucho menos. Claro. Para cuadrar esas cuentas sin quebrar el país,
Ambas organizaciones exigen una eliminación drástica de lo que etiquetan como gasto político superfluo. Sí, y las medidas que proponen en ese sentido en España son verdaderamente contundentes y cambiarían el país de arriba a abajo. Vox aboga en sus textos por la devolución de competencias al Estado central como paso previo al cierre definitivo de los parlamentos autonómicos. Buscando recuperar un Estado unitario centralizado. Exigen la clausura de las televisiones autonómicas regionales. La eliminación de figuras como los defensores del pueblo autonómicos y el cierre de todas las agencias, observatorios y duplicidades administrativas. Que según argumentan solo sirven como agencias de colocación ideológica para los partidos políticos. El objetivo declarado en sus páginas es desviar todo ese presupuesto inmenso que se traga la maquinaria del Estado para ponerlo directamente en el bolsillo de las familias y en el mantenimiento de servicios básicos esenciales. A modo de conclusión de este profundo análisis que hemos hecho hoy, resulta verdaderamente asombroso detenerse a observar la magnitud de estos hallazgos. Hemos diseccionado las fuentes de dos entidades que operan en ecosistemas políticos, culturales, legales y constitucionales que a priori son radicalmente distintos. La España de las autonomías y los Estados Unidos de América. Sin embargo, al poner sus documentos frente a frente, comprobamos que han desarrollado un manual de soluciones que es casi una fotocopia el uno del otro. Es impresionante verlo estructurado así. Hablamos de una coincidencia total en una defensa férrea de la familia tradicional unida en matrimonio, un rechazo absoluto y frontal a las políticas de identidad de género y al feminismo moderno. Una batalla declarada sin cuartel contra el alarmismo climático y las regulaciones verdes que encarecen la vida. La protección total de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y el deseo inquebrantable de instaurar un Estado burocrático mínimo, que recaude poco y que sobre todo no interfiera con sus leyes en las decisiones privadas y morales de la familia. Esto plantea una cuestión importante que debemos recalcar antes de terminar, retomando lo que comentábamos al inicio. La misión de este análisis de hoy no ha sido en absoluto dictaminar si estas políticas son éticamente correctas o incorrectas, ni posicionarnos a favor o en contra de esta visión del mundo. Lo que hemos hecho ha sido única y exclusivamente diseccionar los datos puros y los argumentos literales de los textos que nos han aportado. Hemos actuado como un puente hacia nuestra audiencia, con el fin de comprender las profundas corrientes políticas contemporáneas que están moldeando el debate público actual en todo Occidente. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar flotando un pensamiento final, una reflexión un tanto provocativa para que quienes nos escuchan le den una vuelta y la rumien por su cuenta a lo largo del día. A ver. Si a través de estos textos estamos viendo de forma empírica cómo estos mismos pilares filosóficos, económicos y políticos brotan de manera simultánea, coordinada y prácticamente idéntica en diferentes continentes, ¿Qué nos dice esto sobre el futuro político a medio y largo plazo? ¿acaso estamos presenciando en directo la consolidación de un movimiento tradicionalista global, perfectamente sincronizado, que trasciende de largo las fronteras de los Estados-nación? Y de ser así, ¿cómo se van a adaptar las ideologías opuestas a esta estrategia internacional que, a la vista de los documentos, está tan sumamente estructurada? Es, sin duda, una pregunta de fondo que va a marcar el rumbo del debate público de los próximos años. Con esa gran incógnita nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por el tiempo invertido en escuchar este análisis profundo. La invitación queda totalmente abierta para seguir cuestionando, para buscar y leer las fuentes originales con espíritu crítico y para seguir investigando estos temas que tanta relevancia tienen en nuestro presente. Hasta la próxima inmersión.